nuevamente en esta casa, pudiendo estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a comenzar y empezar de lleno en Génesis 46. Lo está viendo usted ahí en la pantallita, dice la escritura: los hijos de Leví, Gerson y Merari. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. No sé si se recuerdan que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos a los gersonitas. Hace 15 días estudiamos acerca de los meraritas, y esta mañana nos toca estudiar acerca de los coatitas, ¿verdad? Puse este versículo para que podamos ver que de los 12 hijos que tuvo Israel, es decir, Jacob, que después se llamó Israel, el Señor tuvo a Leví, y no sé si se recuerda qué significa Leví, pero Leví significa unido. Entonces los levitas fue la tribu escogida para que les sirviera. ¿Por qué escogió Dios a los levitas? Dice Éxodo capítulo 32 que cuando el Señor llamó a Moisés al monte y les empezó a transmitir la Torá, los mandamientos, dice que Moisés estuvo por allá cerca de 40 días y 40 noches, y dice la escritura que mientras Moisés estaba en el monte, abajo estaba Aarón, y se recuerda que el pueblo se desesperó y le dijo: regrésanos a Egipto, haznos un Dios. Y se recuerda que Aarón accedió a la petición del pueblo, y dice que bueno, tráigame el oro que traigan aquí en sus pendientes. Y eso nos habla, usted sabe que el oro representa la divinidad, y el oído pues obviamente nos habla de prestar atención. Como quien dice, cuando uno deja, ¿verdad?, de prestar atención a la voz de Dios, se levantan ídolos, y ahí se formó un becerro de oro, de donde nosotros creemos que Dios quiere prosperarnos, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere prosperar? Dice la Biblia: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero una prosperidad de acuerdo a la prosperidad de nuestra alma. En cambio, la doctrina de la prosperidad económica se conforma con una prosperidad por fuera, material, y no tanto una prosperidad del alma. Pero bueno, cuando bajó Moisés, dice que se enojó de tal manera que agarró las tablas de la ley y las tiró con todas las fuerzas y las quebrantó. Eso quiere decir que cuando nosotros nos enojamos, es muy fácil que quebrantemos los mandamientos de Dios. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Amén. Bueno, luego dice que Moisés vino y dijo: todos aquellos que no se contaminaron con esta idolatría, que se vengan para acá. Y se fueron, ¿verdad?, a la presencia de Moisés exactamente los levitas. Por eso fue que el Señor escogió a los levitas, ¿verdad? Eso fue el acto que ellos hicieron para que Dios, ¿verdad?, no los exterminara. Entonces, por eso Dios, lo digo nada más como a manera de recordatorio. Bueno, por eso Dios escogió a los levitas, de donde el Señor sacó a los sacerdotes. Los sacerdotes, su función principal era ministrar, servir en la casa de Dios. De hecho, la Biblia dice que ellos no tenían herencia, ¿verdad? La herencia era el Señor. Imagínense, gloria a Dios, si por cualquier cosa no tuviéramos herencia aquí en la tierra, nuestra herencia es el Señor. Amén. Bueno, entonces dice que de los hijos de Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari. Ya estudiamos acerca de los meraritas, que eran los que trasladaban las cosas del atrio, ¿verdad? Luego estudiamos a los gersonitas hace 8 días, que ellos trasladaban las cosas del lugar santo y algunas cosas del atrio, ¿verdad? Pero no llevaban ninguno de los objetos más principales. Esa era una función que tenían los coatitas, que es los que vamos a estudiar en esta mañana. Por ahí usted va a ver un como árbol genealógico, ¿verdad? Usted ve ahí a Abraham, que con Sara tuvo por hijo a Isaac, ¿verdad? Isaac se casó con Rebeca y tuvo por hijos a Esaú, ¿verdad? Y tuvo a Jacob, y a Jacob usted ve que tuvo a la par, usted va a encontrar que hay cuatro mujeres, ¿verdad? A Lea, a
y a Silpa. Cada una de ellas tuvo algunos hijos, y por ahí nos aparece Leví. A Leví lo tuvo con Lea, y con Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari. Esta mañana, por favor, le salió ahí un círculo en Coat, ¿verdad? Coat, que fue hijo de Leví, para que ubiquemos más o menos la línea genealógica, ¿verdad? Porque a veces mencionamos nombres y no los ubicamos en la genealogía. Y ahí usted tiene a Leví, perdón, a Coat, que fue hijo de Leví. Leví fue hijo de Jacob, Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Bueno, vamos a ver entonces lo que sigue aquí. Se recuerda que vimos un mapita, ¿verdad? Lo alcanza a ver ahí, ¿verdad? Se recuerda que el que iba al frente, por favor, era Moisés, después era Aarón, en la parte norte iba Merari, en la parte sur iba Coat, y en la parte, si se da cuenta, Aarón, Merari, Coat y Gersón. Estas 5 familias representan los 5 ministerios. Bueno, Moisés, ¿qué significa? Salvado por las aguas o sacado de las aguas. Y Moisés representa al ministerio apostólico. Usted sabe que una función del apóstol tiene mucho que ver con la palabra, con la revelación, con la doctrina. Hace 2 días el Señor le mostró, ¿verdad? Bueno, más bien se hizo la proclama apostólica, profética, ¿verdad? Acerca de este año, acerca del año de la reconciliación. Y entonces nosotros tenemos que ir, así como Moisés era el frente a través de la revelación de la palabra. Luego seguía Aarón, que significa montaña de fuerza. También significa enseñado o maestro. El ministerio de Aarón representa el ministerio profético, que junto con su hermano Moisés eran los que dirigían. Apóstoles y profetas son los que dirigen el campamento del Señor. La iglesia de Cristo tiene que ser dirigida por apóstoles y por profetas. Y note que significa montaña de fuerza, porque la unción profética ministra la fuerza a la iglesia del Señor. Vamos a Merari, y Merari dijimos que significa amargo. Merari significa amargo y representa el ministerio evangelístico. ¿Por qué? Porque lo más importante del atrio realmente era la puerta, y usted sabe que la puerta es Cristo. Y Merari significa amargo porque todos los que están afuera del campamento de alguna manera están en esa amargura que usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, vivíamos una vida llena de amargura. Y el que nos va a quitar la amargura es nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos a través de la puerta. Por eso yo creo que lo más importante de ese alrededor de ese atrio era la puerta, porque de nada servía estar alrededor, sino lo importante era entrar y ser parte de las bendiciones. Y eso es lo que hace un evangelista. A todos los amargados y a los afligidos les muestra la puerta, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, Coat, Gersón o gersonitas, que significa exiliado, significa extranjero, representa el ministerio de los gersonitas. Se recuerdan, hace 8 días estudiábamos acerca de las cortinas o la cubierta de tejón, sí se recuerda, ¿verdad? Que gruesa, que era la que permitía, ¿verdad?, que cubriera de las inclemencias del tiempo, del calor, del frío. Y realmente esa es la función de los pastores, ¿verdad?, asociados con los tejones. No sé si se recuerda cómo era el tejón, pero bueno, no era muy bonito, pero así son los tejones, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y esta mañana vamos a estudiar a los coatitas, cuyo nombre significa congregar, significa asamblea y representa a los maestros. Amén. Tal vez, mire, se lo voy a decir con todo el corazón, pero tal vez es de los 5 ministerios, tal vez es uno de los ministerios un poco más relegados, ¿verdad?, tal vez con menos importancia, porque
Usted oye de apóstol y wow, la gente dice, wow, profeta, los pastores, pero realmente, y aún a los evangelistas, ¿verdad? Que los evangelistas van acompañados de señales, ¿verdad? Cada uno de estos 5 ministerios le acompaña señales. Le acompaña la señal de milagros. Usted oye de una gente que hace milagros, hermano, que sana. Wow, hermano, ahí va la gente, ¿verdad? Atrás de las señales. Pero el maestro es un ministerio un poco relegado. De hecho, usted puede ver las reuniones de estudios. Es de las reuniones menos, ¿verdad? E incluso, hermano, cuando hay predicaciones de pastores, aplauden y gloria a Dios y aleluya, y que restauración, etcétera. Pero reuniones de maestros que tienen que ver con enseñanza, con doctrina, son un poco más reducidas, ¿verdad? Pregunta al maestro y nadie contesta, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a ver acerca del ministerio de los coatitas. ¿Qué significa coat? Coat viene del hebreo 55, que hat, que significa aliarse o aliado, pero también tiene otra definición basados en el diccionario Enlow, ¿verdad? Hay un glosario de nombres bíblicos de Jack Enlow que lo traduce como asamblea, y según el diccionario Hitchcock significa congregación, realmente. Y ahorita usted va a ver por qué. Porque los coatitas tenían una función muy, muy delicada y muy importante dentro del traslado del tabernáculo. Está listo, ¿verdad? Bueno, Números capítulo 7 y verso 9 dice la escritura: pero a los hijos de Coat, ya desde ahí, hermano, vemos una relevancia. Dice pero, como quien dice, los meraritas van a llevarse las cortinas, los gersonitas se van los techos esos, pero los coatitas no les dio nada, porque su ministerio, y cuando uno escarba la etimología de la palabra ministerio, no sé con qué lo asocia usted ministerio, pero hoy en día se oye ministro. Usted oye la palabra ministro. ¿Qué se imagina usted de ministro? Yo, por ejemplo, oigo ministerio, yo lo oigo así como que wow, algo grande. Oigo ministro, hablémonos en lo secular, el ministro de finanzas, el ministro de educación. Usted dice, wow, es alguien, yo pienso así, ¿verdad? Alguien de élite, de jerarquía elevada. Pero ¿qué cree que significa ministerio? Ministerio significa trabajo. O sea, cuando usted dice, ¿verdad? Cuando usted dice el ministro, se oye muy fufurufo, pero ministro significa trabajador, ¿verdad? No es algo que uno diga, wow, el ministro de alabanza. ¿Ya? ¿Qué ministerio tiene usted? No, yo soy. Entonces uno a veces hasta saca el pecho, ¿verdad? Y uno oye palabras así muy elevadas, pero hermano, ministerio significa trabajo. Entonces los coatitas tenían un trabajo. Su trabajo era llevar sobre los hombros los objetos sagrados. Entonces yo escuché algo, hermano, de un ministro que me bendijo muchísimo, hermano. ¿Para qué sirven los hombros? El hombro, hermano, para que llore ahí su niño, ¿verdad? De consuelo, de recargo. Pero nosotros ahora que estamos yendo al tianguis y al bazar, hermano, nos echamos aquí en los hombros cargas. Entonces, oiga esto que yo escuché y me gustó muchísimo, hermano. Los hombros, lo dijo el apóstol dijo, los hombros o lleva objetos sagrados o lleva cargas. ¿Usted qué? Hermano, objetos sagrados. Entonces, una de dos: si usted no está llevando objetos sagrados en los hombros, lo más seguro es que se está cargando. Y hoy, por ejemplo, lo que decía mi hermanita hace 8 días o hace la semana pasada,
de la petición de su niño. Ahora oremos por mi hijo porque está así, está así. Bueno, amén, gloria a Dios, y vamos a interceder. Pero ahorita vamos a ver, si nosotros llevamos los objetos sagrados, no va a haber espacio de estar llevando cargas, ¿verdad? Porque uno se carga por los hijos. No hay dinero, se carga. Hay enfermedad, se carga, ¿verdad? No fluye, nos cargamos. Entonces en los hombros o llevamos cargas o llevamos objetos sagrados. Y usted esta mañana dijo, no hermano, yo no quiero llevar cargas, yo quiero llevar objetos sagrados. Gloria a Dios. Entonces usted es un coatita. Amén. Aleluya. Por fe. Miren esa imagen. Esa imagen me gustó porque presenta un lugar intermedio, no intermedio, sino nos presenta tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y desde allí podemos ver los objetos sagrados. Que hace falta uno allí, porque el otro objeto sagrado está en el atrio. Objeto sagrado principal, el arca del testimonio. Objeto sagrado, la mesa de la proposición de los panes. Objeto sagrado, el candelero de oro. Y objeto sagrado, el altar del incienso, el altar de oro. Por lo menos aquí, mire, le mostré 1, 2, 3, 4, 5 con el altar de bronce que estaba en el atrio. Entonces, los objetos sagrados. Ellos no llevaban las basas, ellos no llevaban cortinas, ellos no llevaban cuerdas, ellos no llevaban nada más que objetos sagrados. Amén. Y esa es la función de los maestros. Y nosotros, sin ser maestros, tenemos que estar fluyendo en la unción magisterial. Amén, hermano. ¿Está listo? Entonces le vamos a poner ya el tema de esta mañana. Esta mañana vamos a hablar acerca del ministerio de los coatitas, que tienen que ver con los objetos sagrados. Amén. ¿Está listo o no está listo? Ay, Dios mío, por ahí, mi hermanito, si me das yo no sé por qué no uso reloj, hombre. Vamos a usar reloj para no estar ahí. Creo que en la transmisión se ve, ¿no? 16, bueno. Números 3:19 dice, y por sus familias, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Es decir, que los coatitas se dividían, ¿verdad?, en 4 familias. Y estas 4 familias obviamente tienen un significado. Amram significa pueblo elevado. Es decir, que lo que Dios quiere, hermano, a través de, si es que somos portadores de objetos sagrados, pueblo elevado significa en otro nivel espiritual. Amén. El conocimiento, hermano, nos da a dar visión, ¿verdad? Mira, Amram significa pueblo elevado. Un pueblo elevado es aquel que ver más allá de lo que pueden ver los demás. Entonces, Coat tenía como familia Amram, también tenía a Izar, ¿verdad? Izar creo que se pronuncia, significa aceite. Y usted sabe que el aceite es unción, la unción es poder, la palabra da poder. Amén. Bueno, Hebrón significa asociación o congregación. Y realmente la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es ver los hermanos congregados en armonía. Y por último, Uziel, ay Dios mío, Uziel, que significa fuerza de Dios. En estas 4 familias se dividían los coatitas: fuerza de Dios, asociación, aceite y pueblo elevado. Dios quiere hacer de nosotros su fuerza. Dios quiere hacer de nosotros su pueblo que ande congregado, donde Dios envíe bendición. Dios quiere hacer de nosotros su poder a través de la unción. Amén. No sé si dice amén conmigo. No sé si se entiende o no se entiende. Bueno, Éxodo 6:18. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, los que estudiamos hace un momentito, y dice, y los años de la vida de Coat fueron 133. ¿Y qué dice el Salmo 133?
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Estos hermanos, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Cuando estos 4 elementos que vimos ahorita, pueblo elevado, la visión, aceite, poder, 3, congregarnos, y 4, ¿qué dijimos que era lo último? Fuerza de Dios. Cuando se unen esas 4 cosas, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Coat vivió 133 años. Asociémoslo con el Salmo 133, uniendo estos 4 elementos. Amén. Si voy muy rápido, me dice. Amén. Números 4 en adelante. El oficio, insisto, el trabajo. Usted y yo tenemos un trabajo. Si usted es coatita, tiene un trabajo. El trabajo de los coatitas en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Oiga, en el lugar santísimo, coatitas son del lugar santísimo. Si usted es un coatita, tiene que estar familiarizado con el lugar santísimo. Hay que pasar por el atrio, hay que pasar por el lugar santo, pero el hábitat del coatita estaba ligado al lugar santísimo. Usted y yo tenemos que ver con el lugar santísimo. Bueno, ¿cuál va a ser el trabajo? Cuando haya, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. ¿Quiénes eran los encargados de desarmar el velo de la tienda? Léalo bien ahí, porque ahí es donde yo quiero aclararle esta mañana. Aarón y sus hijos. Los sacerdotes eran los encargados de desarmar el velo. ¿Qué era el velo? Era aquello que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. Nadie podía ver allí. Aunque los coatitas eran los que se iban a llevar el arca, podían ver el arca. Los encargados, por eso yo quiero que usted diga, seamos bien minuciosos en esto. Una cosa era llevar las cosas sagradas y otra cosa era verlas. Los coatitas no podían verlas, porque si las miraban, se morían. Pero sí las tenían que trasladar. Entonces, no todos los coatitas eran sacerdotes, no todos los meraritas eran sacerdotes, y no todos los gersonitas eran sacerdotes, pero sí eran levitas. Entonces, una cosa es ser levita y otra cosa distinta es ser sacerdote. ¿Me doy a entender? Ay, hermano, entonces, si usted es coatita, gloria a Dios, pero si es sacerdote, más gloria a Dios, ¿verdad? Pero oiga, ¿quiénes desarmaban el velo? Aarón. Oiga, que eran cosas muy delicadas. Cualquiera que se atreviera a ver, ni podía tocar las cosas sagradas, pero se las tenía que llevar en los hombros. O sea que eran cosas de verdad, mire, amado hermano, ¿cómo decirle? Ay, tenían que instrucción, porque David, aunque era conforme el corazón de Dios, se le ocurrió traer el arca del pacto. Se recuerda que se le habían robado allá los filisteos, algo de lo que explicaba el apóstol en la proclama, creo que el segundo libro de Samuel capítulo 6, se recuerda, en donde hablaba de la palabra de Ben-Ezer, cuando se llevaron 20 años, estuvieron sin presencia, sin arca el pueblo de Israel, y cuando se la trajo, ¿verdad? Cuando la trajo David, la trajo en un carrito que cuando se cayó, se recuerda que un hombre quiso tocarla, Pérez Usa, ¿y qué le pasó a ese hombre? Se murió, porque las cosas sagradas no se podían tocar. Entonces, ¿quién desarmaba el velo de la tienda? Era Aarón y sus hijos, y cubrían con él el arca del testimonio. Entonces venía Aarón, desarmaba el velo, y con ese mismo velo cubría el arca del testimonio. Nadie la podía ver ni la podía tocar. Como ve,
¿Le hubiera gustado ser usted ser coatita, gersonita, merarita o sacerdote? Ah, y los sacerdotes nada más entraban al lugar santo. Aquí solo el sumo sacerdote y solo Aarón y sus hijos. ¿Y se recuerda que los hijos de Aarón habían muerto? ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. Se habían muerto. Solo estaba Eliezer y Itamar, los únicos dos hijos que le habían quedado. Entonces solo Aarón, Eliezer y Itamar podían desarmar el velo y cubrir el arca del testimonio. Vea qué delicado. Eran cosas santísimas. El arca representa la presencia de Dios. Y usted y yo somos portadores de la presencia de Dios. Somos portadores de cosas santísimas. Amén. Bueno, verso 6. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones. Entonces esta arca no solo llevaba, también le ponían la cubierta de tejón. Y extenderán encima un paño un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Mire, era toda una ceremonia. Ser portadores de la presencia es algo muy sagrado. Y nosotros somos ahora portadores de la presencia de Dios. Dice que Dios ahora no habita en templos hechos por manos humanas, sino nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Si así había que cuidar algo físico que representaba su presencia, cuánto más ahora tenemos que andar nosotros en santidad. Por eso es que tenemos que vivir una vida totalmente consagrada y despreciar lo que Dios ya puso en nuestro corazón. ¿Cómo ve? ¿Cómo ven, amados hermanos? Este es algo precioso, pero delicado. Bueno, mire qué más hay por ahí. Usted lo ve allá en la esquinita, la mesa. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella, mire hermano, es que todo esto era un ritual, escudillas, cucharas, copas, tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Todo esto delicadamente, dice verso 8, extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Era bien delicado todo esto, mi amado hermano. Esto tampoco lo tocaban ellos. Sí lo trasladaban los coatitas, pero no lo tocaban. Los encargados de cubrir todo esto, insisto, eran los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Aarón y sus hijos. ¿Está conmigo esta mañana? Bueno, sigamos leyendo qué más trasladaban estos coatitas. Mire, allá ya le aparece el candelero. Tomarán un paño y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Mire, a veces uno solo menciona al candelero, pero mire todos los utensilios que llevaba. Dice uno la mesa y mire todos los utensilios que llevaba la mesa. Dice uno solo el altar de bronce y también tenía un montón de utensilios, y todos y cada uno de esos utensilios, hermano amado, tiene su significado, que si nos pusiéramos a investigar y a estudiar, lo que lo tenemos que hacer, híjoles hermano, no acabaríamos en una reunión de 45 minutos, pero que quede ahí la exposición de la palabra para que busquemos el significado de todo esto. Verso número 10. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Bueno, parihuelas, no se me asuste. ¿Sí sabe qué es parihuela? Pero son unas barras de madera, como las barras, pues yo dije que Dios mío, Dios santo. Son basas, ¿verdad? Sobre mire hermano, ahora tenían que trasladar también el altar del oro. Realmente qué privilegio, hermano, ser un coatita. Ellos llevaban los utensilios, los objetos sagrados. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul
y lo cubrirán, perdón, con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Bueno, creo que aquí dicen así. Mire, hermano, quitarán las cenizas del altar. Está hablando del altar de oro. Qué minucioso, de veras que qué trabajo, hermano. Y extenderán sobre él un paño de púrpura y lo pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirven, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Mire qué ritual, amado hermano. No sé si me doy a entender, espero que no se me vaya aquí a adormecer con tantos detalles, pero mire cómo es el Señor. Por eso dicen que Dios es un Dios de orden. Él todo lo tenía, pero bien minuciosamente detallado, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, amado hermano. Y note que no todo se cubría con las telas del velo. El velo solamente era para el arca del pacto. Repito, eso era lo más sagrado. Y eso estaba sobre los hombros de los coatitas. Si usted es un coatita, si usted se siente un coatita, hermano, usted tiene que ser portador en sus hombros de la presencia de Dios. ¿Qué iba dentro del arca del pacto? Maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de Moisés de la ley. Entonces, si usted y yo dice, yo soy un coatita, yo tengo que llevar en mis hombros la presencia de Dios. No hay presencia de Dios sin la vara que representa poder, unción. No hay presencia sin las tablas que representa la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que estar íntimamente ligados a la palabra, a la unción y al maná, ¿verdad? Que es un pan fresco. Que se recuerda cuando estudiamos acerca del arca del pacto, se recuerda que les explicaba que habían 3 clases de maná. ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Recapitulemos. Maná normal, el maná que se engusanaba si lo guardaba de un día a otro. Maná sobrenatural que caía del cielo. Segundo tipo de maná, el maná del 6º día, que duraba, ¿verdad? Que ese sí se podía guardar y duraba 2 días, pero estaba el maná totalmente sobrenatural, el arca, maná que nunca se pudría. Usted y yo tenemos que tener los 3 manás, pero sobre todo el maná que va dentro del arca de la presencia. Amén. Si usted es un coatita, tiene que ser portador de la mesa. ¿Qué había en la mesa? Pan sacerdotal. Ese pan no se lo comía el resto del pueblo, es un pan sacerdotal. ¿Qué diferencia habrá entre el pan sacerdotal y el pan del pueblo? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? Hablando si el pan es la palabra de Dios. ¿Qué palabras para sacerdotes y qué palabras para el pueblo? A ver. ¿No? Ajá, pero digamos ya aplicado, hay palabra, hermano, que el pueblo no entiende. Es solo para sacerdotes. No sé si me voy a entender. Usted le habla a la gente. Mire, la iglesia será de atrio, de lugar santo o de lugar santísimo. ¿De dónde cree usted que es la iglesia? ¿De atrio? ¿Dónde irá a sacar el Señor a su iglesia? ¿Del atrio? ¿Del lugar santo? ¿O del lugar santísimo? Del lugar santísimo, hermano. Pero tuvo que haber pasado por el atrio, tuvo que haber pasado por el lugar santo y tiene que estar en el lugar santísimo. ¿Cómo así? Porque estamos hablando, por ejemplo, de pan de atrio. Pan de atrio, usted le habla del arrebatamiento. Hay gente que no cree o no sabe o no entiende del arrebatamiento, ¿verdad? Pan sacerdotal es pan, hermano, que está adentro del lugar santo, donde había que pasar por las 5 columnas y donde había que estar debajo de esas cuatro cubiertas. Pero la iglesia que se va en el arrebatamiento es la iglesia que la sacan del lugar santísimo, la que tiene el maná
que es sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué palabra, qué alimento tiene usted? Y los que nos escuchan, ¿verdad? ¿Qué palabra es la que nos sustenta, la que nos nutre? Gloria a Dios por la palabra de atrio. Gloria a Dios por la palabra de lugar santo. Pero la palabra del lugar santísimo es la que nos tiene que sustentar a nosotros. Amén. Bueno, sigo. Ya vamos a terminar. Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 9:32. ¿Por qué decimos que a los maestros? Porque dice en este pasaje, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Entonces, algunos de los hermanos de Coat, de los hijos de Coat, tenían a su cargo los panes de la proposición. Amén. Si usted es un coatita, usted y yo tenemos que tener y preparar pan de la proposición. Se recuerda que ponían 2 hileras, 2 de 6 y 6. Y usted sabe que el 6 es un número que representa a los hombres, porque al 6º día formó Dios al hombre. 2 hileras de pan, ¿verdad? El 2 en la escritura siempre nos habla de confirmación. La Biblia dice 2 son mejor que 1. 2 porque hay palabra logos, que es la palabra escrita, y hay palabra rema. ¿Qué diferencia hay entre palabra logos y palabra rema? Que la palabra logos es la palabra escrita, que es la palabra profética más segura. ¿Y qué es la palabra logos? Es la palabra que agarra el espíritu de logos y nos la pone en el corazón, ¿verdad? Y nos la pone en los ojos y nos la pone en los pies, y es la palabra que se hace vida en nosotros. ¿De qué vivirá el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra logos y la palabra rema. 6 y 6 nos da 12, y el 12 es un número que nos habla de gobierno. Es la palabra que realmente trae a nuestra vida autoridad. No hay gobierno si no hay autoridad. Quiere decir que cuando nosotros tenemos palabra 12, es la palabra que realmente nos está gobernando a nosotros, y nosotros nos movemos por la autoridad. La palabra. ¿Qué le da autoridad a un creyente? La palabra. Creyente sin palabra, hermano. Ay, Dios mío, es un poquito complicado, pero creyente, hermano, que tiene palabra de Dios, es un creyente con autoridad. Y si a esto le sumamos, ya nos pasamos, ¿verdad? Perdón, el candelero, no vaya a leer, no se distraiga ahí, póngame atención. Pero acuérdese, palabra, y aquí candelero, con unción, y aquí estaba el altar de oro, que nos representa adoración. Imagínense, hermano, palabra revelada y adoración. Hermano, eso nos va a hacer creyentes que estamos a un paso de pasar, valga la redundancia, al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevárselos. De cubrir todo esto era Aarón y sus hijos. Cuando ya estaba todo cubierto, dice que venían los hijos de Coat ya solo para cargar, ¿verdad? Pero no tocarán las cosas santas, no sea que muera. Mire, amado hermano, ¿cómo ve usted? ¿Le gustaría ser coatita, sí o no? Imagínese, hermano, que, ¿cómo decirle? Usted llevaba el arca, digamos, del testimonio, el arca del pacto, y por cualquier cosa, imagínese que Aarón y sus hijos, no sé, tal vez hicieron un nudo, no sé cómo la amarraban, imagínese que, y atrás iba usted y miraba,
y miraba el objeto, quedaba muerto. Qué delicado, ¿sí o no? Qué delicado. Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia, hermano? Ahora estamos en un mejor pacto. Ahora podemos nosotros entrar al lugar santísimo. Dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. Mire, hermano, uno lee eso y dice, ay Dios, pobre coatitas, ¿verdad? Que no sé, uno cree, si usted hubiera sido coatita, hermano, y llevaba aquí el arca, no le hubiera gustado. ¿Cómo estará el maná? ¿Cómo estará el arca? La vara, perdón. ¿No cree usted que haya dado curiosidad ver el arca, hermano? Si era una cosa sagrada, una vez al año. Y ahora usted y yo tenemos derecho, hermano, acceso, hermano, al trono de la gracia para adquirir el oportuno socorro, hermano. No cabe duda, hermano, que estamos más que bendecidos. ¿Qué será más? Somos bienaventurados, hermano, ¿verdad? Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Mire que dice el verso 20: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, no solo podían no tocarlas, sino tampoco las podían ver. O sea que era algo, imagínense, hermano, Aarón y sus hijos allá en el lugar santísimo. Se movía la nube, vámonos, y los sacerdotes allá cubriendo, y los coatitas tenían que esperar a que les dijeran, ya está cubierto, ya vámonos. Mire qué cosa más tremenda. ¿Cómo ve? Tremendo, ¿va, mi amado hermano? Bueno, ya con eso terminamos, amado hermano. En resumen, nosotros tenemos que ser meraritas, tenemos que hacer obra evangelística, ¿verdad? Tenemos que ser gersonitas, tenemos que hacer la obra pastoral, tenemos que ser coatitas, tenemos que hacer la obra magisterial, y sin ser apóstoles ni profetas, tenemos que estar fluyendo en esas cincunciones. No sé si dice amén conmigo en esta mañana. Habrán preguntas, habrán aportaciones. ¿Qué piensa? ¿Qué siente usted, mi amado hermano, hermana, que está conmigo en esta mañana? Qué privilegio más grande, ¿verdad? Pues yo sí, está en todas las cosas está la piel de tejón. Para mí ahorita, viéndolo así, digo, es tan importante la cobertura pastoral, es importante el apostólico, ¿sí? Es un nivel más alto, pero a nivel congregacional, digamos, en la congregación, es tan importante el nivel pastoral, que el pastor es el que va cubriendo, ¿sí? A las cosas santas, ¿no? Si nosotros somos ahora el templo de Papá Dios, ¿sí? Entonces nosotros somos los que tenemos esos utensilios, ¿no? Para la adoración del Señor, ¿sí? Pero es importante que también la cobertura pastoral, y que nosotros también sepamos que somos que tenemos ese privilegio, ¿no? De que ahora somos portadores de todos los utensilios de Papá Dios, ¿no? Y que nos dejemos cubrir, más que nada que nos dejemos cubrir por la cobertura pastoral, la cobertura del tejón. Ay, ay, ay. Pero no me mire así, hermana. Muy, muy buena observación, ¿verdad? Porque en todos iba tela carmesí, ¿verdad? En unos casos carmesí, que eso tiene que ver con la sangre, lo rojo tiene que ver con la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos tenemos que cubrir, ¿verdad? Todas estas cosas. Por eso es muy importante cuando oramos, ¿verdad? Tenemos que orar y cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Por qué con la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo, lo hemos estudiado infinidad de veces, pero tiene poder. La sangre de Cristo, mire, si uno, este último texto, por ejemplo, en Números 4:20, no entrarán para ver. A veces, mire, hermano, ay Dios, dice el Job, el ojo no se cansa de ver,
Y entonces todo bien cubierto, ¿verdad? Como dice mi hermanita, la piel de tejón. También me llama la atención que azul, ¿verdad? Por ahí decía tela azul. Y usted sabe que paño azul, ¿verdad? El azul usted sabe que tiene que ver con lo celeste, ¿verdad? Entonces son cosas celestiales. Tal vez nosotros yo lo que, cuando leía todo esto decía, creo que no dimensionamos, ¿verdad? No alcanza nuestra mente dimensionar que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pedro, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. No sé qué entiende usted de eso. Él se despojó de su naturaleza, él se despojó, dice el libro de Filipenses, ¿verdad? No se aferró al ser igual, se humilló a sí mismo, y él a nosotros nos hace participar de esto divino, de su propia naturaleza. A ver si no necesitamos nosotros vivir de una manera consagrados, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué yo evangelizo y en lugar de convertirse, no sé, uno ve, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice que hasta sus prendas, ¿verdad? Se las llevaban para que sanara a la gente. Dice que la sombra, la sola sombra de Pedro sanaba a la gente, hermano. O sea, la gente, porque ellos tenían una unción, estaban consagrados, estaban ungidos, estaban conscientes de lo que eran. Y nosotros somos portadores del mismo poder que actúa en la iglesia del principio. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros, la gente nos huye. ¿Por qué no nos busca? Vayan, esos tienen poder. Vayan, ellos tienen poder. Que oren, tóqueme, présteme su chamarra, vaya a orar. No puedo, es que me doblé el pie. Présteme su suéter, es que quiero sanidad. Su velo, hermana, por favor. Dejó el velo la hermana, no sé quién, sí, préstemelo, porque, y sanaba a la gente. Qué unción, qué poder, ¿verdad? Y dice que será mayor que la primera. Entonces todo esto, más allá de información, más allá de conceptos que son muy lindos, ¿verdad? Uno los ve y dice, wow, gloria a Dios, pero tiene que ser práctico en nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser santos, ¿verdad? Dios nos puso de verdad este tesoro, dice el apóstol, dice un tesoro en vasos de barro. Esto, hermano, esto lo traemos nosotros, ¿verdad? Y como dice mi hermanita, qué lindo, piel de tejón. Si estamos bajo cobertura, hermano, hermano, tenemos esto adentro de nosotros. A ver, mi hermano. También otra de las cosas que mencionaban ahí sobre los hijos de Coatita y sobre Aarón y sus hijos, es que después de cubrirlos con los paños azules y con la piel de tejón, menciona también ahí las varas, ¿no? Las varas y las palijuelas, ¿no? Para que no sean tocadas, porque como dice, no tenemos un Dios de orden, y Dios todo tiene en orden y todo lo tiene controlado, mi Señor. Eso es muy importante para que los hijos de Coatitas no las toquen ni las vieran, para que no mueran. Amén. Entonces quedémonos con esto, somos portadores de esto, que uno solo se lo imagina o ve imágenes y dice, wow, qué glorioso era trasladar, ¿verdad? Imagínense que usted haya sido, yo no sé, tal vez entre 4 se llevaban el arca, ¿verdad? Pero imagínense ir ahí y decir, wow, aquí se manifiesta el Señor en el día de la expiación, aquí cae la misma gloria de Dios. Y cómo se sentirían ellos, los portadores, ¿verdad? Y me llama la atención que cuando llegaban los coatitas, antes tuvieron que haberse adelantado los meraritas y los gersonitas, porque allá ya tenía que estar levantado todo, para que solo llegara el arca y se instalara, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Por ejemplo, el merarita, el evangelista, prepara el camino y usted evangeliza, y tal vez la gente, como dijo alguien por ahí, nos toca picar piedra. Y qué duro es picar piedra, ¿verdad? Gente que dura, la gente, ¿verdad? Dura de cerviz, dura de rostro, dura de corazón, dura de todos lados. Y usted va ahí con la unción, ¿verdad? A picar, y tal vez usted dice, me cerró la puerta, pero se quedó la semilla.
y tal vez después llega por ahí un gersonita, ¿verdad? Un pastor, y la persona ya fue tocada por el merarita, ahora fue tocada por el gersonita, y tal vez ya con la unción de pastor, ¿verdad? Se siente ya más preparada, y que después llegue por ahí un coatita, ya está todo listo, ya solo quiere aceptar, sí acepto, ya hace años me hablaron, ya después alguien más y ya, dice uno siembra y otro cosecha. Entonces todos tenemos que hacer obra evangelística. A usted le tocó picar piedra, gloria a Dios, hermano, qué lindo es cosechar, ¿verdad? Donde tal vez ya otro sembró, pero a veces nos va a tocar la mesa servida, a veces nos va a tocar picar, sembrar, y otras veces nos va a tocar cosechar, pero no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, que Dios lo bendiga a usted que es merarita, gersonita, coatita, o tal vez aquí hay un Moisés o un Aarón, pero todos tenemos que estar coadyuvando a trasladar el arca, el templo, el tabernáculo, a la iglesia, al pueblo, ¿verdad? Amén y amén. Hagamos una oración para que Dios nos bendiga esta mañana. Padre de la gloria, te damos gracias porque guardaste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las escondiste a ellos para revelarlos a nosotros, estas cosas tan preciosas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Gracias. Por eso dijo Jesucristo, te alabo, y a la versión del Código Real dice que hasta danzó y remolineó al enterarse que estas cosas fueron ocultas a generaciones anteriores, pero ahora se las has revelado a tu iglesia, Señor, a estos, Señor, que estamos reunidos esta mañana en este lugar, a los que tienen la bondad de escucharnos en las transmisiones, los bendecimos, y que seamos coatitas, Señor, que en nuestros hombros no llevemos cargas más que los objetos sagrados, más que tu presencia, más que la comunión, más que la adoración, más que el fluir de tu presencia. Que lo único, Señor, que llevemos en nuestros hombros sea lo sagrado, Señor. Las cargas las dejamos esta mañana a tus pies, Señor. Tú tienes cuidado de sanidades, tú tienes cuidados de provisiones, tú tienes cuidados de nuestros hijos, tú tienes cuidado de las cosas, Señor, que son menos importantes. Nosotros atenderemos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser en este año de la reconciliación, Señor. No hay reconciliación si no hay presencia tuya. No hay reconciliación si no hay unción y fluir tuyo, Señor. Yo bendigo a la congregación, bendigo a la familia Maranata, y bendigo, Señor, a todos aquellos que están escuchando esta transmisión, Señor. Los bendecimos, y que las pieles de tejones, Señor, estén sobre nosotros. Nos metemos bajo la cobertura, Señor, poderosa, que es, Señor, otro nivel espiritual para tu iglesia. Gracias por este tiempo de comunión, de estudio y de meditación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos en la próxima.